Estamos de gala porque nos acompañan un increíble colectivo, un increíble proyecto que se está desarrollando, que se llama Arqueopatías. Y bueno, nos acompañan personalidades muy importantes, como lo es Rodolfo Esteban García, ¿sí? Que él nos platicará acerca de las excavaciones arqueológicas recientes en Texcoco, los contextos arqueológicos del barrio de Santiaguito, Texcoco. Otra persona que también nos acompaña es Juan Reynold Viviano Tonches, que nos va a platicar acerca de las zonas arqueológicas en contextos urbanos, un reto de integración y uso. También nos acompaña con su presencia Juan José Guerrero García, que él nos estará platicando acerca de un concepto muy interesante que es pueblofagia. ¿Lo dije bien? Pueblofagia. Pueblofagia, ok. Texcoco de Huey a Tepeti, ¿sí? A periferia urbana. Y bueno, cerraremos también con broche de oro con Lidia Iris Rodríguez Rodríguez, que nos va a platicar acerca de la defensa, qué pasa en defensa de nuestra historia sin fin de lucro, ¿no? Un uso social de las zonas arqueológicas. Entonces, pues bueno, damos inicio a esta mesa que tiene por nombre de los pueblos, ciudades, habitantes en el tiempo, territorios y patrimonio. Entonces dejo el espacio para que pues, nos empiecen a platicar un poquito acerca de sus temas tan interesantes que nos van a compartir en este día. Vale, gracias. Pues Juanjo, te toca, comienzas. Pues bueno, esta ponencia de pueblofagia sobre todo tiene la intención de reflexionar sobre los procesos que están pasando en la Cuenca de México, específicamente en Texcoco, en el área de Texcoco. Y bueno, comienzo con con un dato histórico. En el año 1064, según Álvaro de Ixtlilxóchitl, Tepetlaostoc se opone a Huetzin, quien junta sus fuerzas militares en Huixotla, es decir, aquí donde estamos nosotros. Juntan sus fuerzas militares para enfrentar a Tepetlaostoc, y Quinatzin se muda a Ostoticpac, que es un Ostoticpac diferente al que está ahí en Teotihuacán. Sí. Es un Ostoticpac de Texcoco, que aún no se sabe exactamente dónde está, pero se muda a Ostoticpac, que es Texcoco propiamente, con lo que dio por primera vez la urbanización de ese espacio, ¿no? Y bueno, estuvo ahí en parte porque era un lugar donde que tenía el lago y tenía muchísimos recursos, pero también por apoyo militar a su sobrino, que en este caso era Huetzin. Y bueno, Huetzin a su vez también empieza a colonizar Cuautlinchan. Es decir, para los que somos arqueólogos no estamos acostumbrados a tener esas narraciones. O sea, eso es algo que en Europa lo conocen bien, el Miocid, conocen historias de los emperadores, pero no nos acompaña una historiografía de ese tipo. Sin embargo, en el área de Texcoco, viéndolo como una región, podemos ver que los pueblos que aún existen, según fechas de Ixtlilxóchitl, que siempre han sido un tanto controvertidas, ya participaban en el escenario político de la Cuenca hace 1000 años. Dice también Ixtlilxóchitl que Texcoco, como ciudad, tuvo principio en una población en tiempo de los toltecas que se decía Catleico, y se destruyó cuando se acaban los demás toltecas, que aparte es algo muy raro porque para Ixtlilxóchitl pareciera que los toltecas desaparecen y en 5 años llega Xolotl con millones de personas a repoblar, y Xolotl dice: yo regresé y todo estaba abandonado y simplemente lo volvió a poblar, lo cual resulta muy difícil de pensar que en 5 años se desvanece toda una población de millones de personas y regresa una población de millones de personas. Son datos que la arqueología tendrá que resolver, aunque de forma es muy difícil también en caso de que hubiera sucedido, no sé, encontrar forma de fechar 5 años de diferencia. Pero aún así, según
Ixtlilxóchitl, la mayoría de estas poblaciones que aún actualmente existen, ya estaban antes, pero con otros nombres, y bueno, llegan a poblarse de nuevo a partir de esto que sucedió hace 1000 años. Y bueno, algo muy interesante, dice, Texcoco es el lugar donde se retiene, ¿no?, básicamente la toponimia. Dice que eso tiene mucho sentido porque aquí se retienen pueblos de muchos lugares. O sea, aquí vienen personas de la Mixteca, vienen personas de diferentes partes diferentes partes de Mesoamérica y se asientan en Texcoco. Entonces, interesante también que Texcoco básicamente desde su fundación es un lugar pluricultural, ¿no? Pues hay muchos idiomas, refiere a grupos que llegan de Oaxaca, a grupos que llegan de Michoacán, a grupos que llegan del lago Azteca. Y entonces para los que actualmente dicen, no, bueno, es que Texcoco es de los originarios y los que vienen de fuera son los que traen el problema, etc. Pues no es cierto. Texcoco, al menos desde hace 1000 años, es un lugar de migración y existe, y de hecho su nombre se lo debe a esa migración, según Ixtlilxóchitl. Y bueno, todo esto lo digo solo porque para decir que en algún momento los pueblos tenían cierta autonomía y Texcoco tenía un papel preponderante. Digamos, a partir de Quinatzin hasta Nezahualcóyotl, Texcoco es el Hueyaltépetl, quiere decir que es el Altépetl más grande y el que de una u otra forma determina lo que sucede en la parte del Valle de Anáhuac, al menos, ¿no? O sea, lo que sucede en Azcapotzalco tiene que pasar por Texcoco, lo que sucede en Xochimilco tiene que pasar por Texcoco, pero básicamente la formación o la forma en que se distribuye en el espacio son como pequeñas poblaciones con autonomía. Y bueno, ya después ustedes saben la historia de la Triple Alianza, lo cual es otra cuestión muy interesante. O sea, toda la saga de Nezahualcóyotl, no hace falta decirlo, es una gran cantidad de historia escrita sobre todos los pueblos de aquí, que difícilmente la vas a tener en otros sitios arqueológicos de hace 1000 años. Pero tener un personaje como Nezahualcóyotl que ha sido tan documentado, cuando pues, a fin de cuentas él deja de ser el gran emperador, digamos, del Valle de Anáhuac, que se convierte y forma parte de la Triple Alianza, básicamente se me hace un dato muy importante, ¿no? Ese es un dato muy importante sobre el Valle de Anáhuac. Y bueno, todo esto lo digo no para pues, decir cosas que ya todos sabemos, sino que Texcoco en algún momento existe como la gran ciudad que tiene una autonomía y tiene un proyecto urbano propio de los altépetls mesoamericanos, que implica la división de los barrios con sus autonomías propias, con sus idiomas propios, con sus dioses propios, que de una u otra forma viven de lo campesino, del campo y de los tributos. Y por eso Texcoco tiene esa distribución. Voy a dar saltos bien raros, porque en realidad yo esperaba que hubieran personas que no fueran arqueólogos ni historiadores. Esa era mi intención. Ahorita resulta raro. Bueno, con la colonia sabemos que las haciendas, que Texcoco, la región texcocana se volvió un lugar dedicado a la producción de alimentos, en lugares cercanos al lago también, sobre todo sal, materiales de construcción, madera, según pues lo dicen las mismas relaciones geográficas, y se convierte como en este lugar abastecedor tanto de la capital como de las zonas productoras de minerales que de una u otra forma se iban a ir a Europa. Y Juan, perdón, pero no importa que te des saltos porque de todos nos están siguiendo por internet, gente que a lo mejor no todos son arqueólogos, así que no te preocupes. Bueno. Entonces, pero bueno, o sea, en realidad cambia la conformación, o sea, de ser una de las ciudades más importantes, porque desde su fundación se le llama ciudad, al menos Ixtlilxóchitl,
menciona a Texcoco como que se funda ya siendo ciudad. Aquí el arqueólogo nos dirá más o menos cómo pues, que existía en el México prehispánico, pero con la colonia se transforma en una especie de periferia que lo que requiere, a lo que se dedica es a abastecer alimentos y deja de pugnar, al menos en poder, con lo que es el centro, la Ciudad de México. Pues ya no tiene ese poder. Sin embargo, durante toda la colonia y gran parte del México independiente, Texcoco es un gran referente no solo político, sino también de ruralidad. Es como un gran centro agrícola y de distintos productos, pero su cercanía con la ciudad pues lo hace muy, muy importante. Entonces, digamos, ahí hay otro proceso de urbanización en el cual ya la ciudad no tiene el papel preponderante que en el México prehispánico, pero tiene un papel muy interesante. Y bueno, no digamos en el siglo XX, que es por vía de Chapingo, la región de Texcoco, no me refiero nada más al municipio de Texcoco, ni a eso, sino la región entendida de Teotihuacán a la Sierra Nevada, digamos el nororiente del Estado de México, pues ha sido también como uno de los referentes del agrarismo nacional, pues sobre todo por Chapingo, ¿no? Al final de cuentas, pues todos los campesinos que decidieron estudiar de una u otra forma tienen como referente principal Chapingo, ¿no? Es decir, todos estos momentos de la historia han sido muy importantes, forman parte incluso actualmente de la identidad de algunos pobladores de Texcoco, pero son cosas que ahora son difíciles de investigar, al menos desde la arqueología, por la cuestión del crecimiento de la mancha urbana. Y bueno, aquí les comento, teníamos un proyecto en Teotihuacán donde jugábamos con títeres, y para jugar con títeres teníamos que buscar un enemigo, y ese enemigo para nosotros es la mancha urbana, y hasta lo hicimos con ojitos y luego que lo caricaturizamos. Pero eso fue un proceso que parece chistoso, pero es muy difícil, porque cuando hablamos de la mancha urbana como ese villano, no terminamos de conceptualizar qué es la mancha urbana, y ahí hay un peligro muy grande. ¿Por qué? Porque en realidad la mancha urbana somos nosotros, o sea, es nuestra casa, y cuando los arqueólogos vamos a diferentes lugares y decimos, no, es que la mancha urbana lo está destruyendo, no es la mancha urbana, somos nosotros, pero no necesariamente nosotros individualmente, sino nosotros como sistema social. Y entonces, en arqueología ha habido muchísimas críticas o desesperación, o no sé cómo llamarlo, frustración, en torno a esta mancha urbana de este momento en el que estamos viviendo. Y bueno, se traducen cosas como esta, no sé, Parsons dice, la Cuenca de México es un caso extremo de una condición universal de destrucción, y aunque existen muchas preguntas para investigar, ya no es posible porque no existen sitios para hacerlo. Es decir, sobre todo Parsons, que tiene muchos años investigando esta región, sabe que ya muchos de los sitios que él conoció ya no existen, ¿no? No sé, Yoko Sugiyama, digo, Sugiura, dice, los testimonios arqueológicos que forman parte fundamental para conocer el curso histórico fueron arrasadas por causas antropogénicas y borrados de nuestra memoria colectiva. Muchos sitios han sido destruidos irremediablemente aún antes de ser registrados. Son mínimos los vestigios arqueológicos ya explotados y descritos debidamente. El problema es que, a final de cuentas, los arqueólogos siempre dejamos con una forma caricaturizada y mística la mancha urbana. Es decir, es una destrucción antropogénica, ¿no? Sí, pero sí es causa del hombre, sí, pero ¿cuál es esa causa del hombre que hace que se dé esa mancha urbana? O sea, como siempre nos desligamos políticamente del problema real de la mancha urbana. Pues no sé, y tenemos cosas muy, muy sencillas para justificarnos. A veces decimos, pues todo México es un tepalcate, y donde construyas va a haber algo, y entonces pues
ni modo que se destruya el patrimonio, o pues es parte del progreso. O sea, hay personas que dicen, pues es parte del progreso el que se destruya o el que crezca la ciudad, entonces pues ni modo. O pues sí es cierto que se va a destruir, pero vamos a investigar, y al final es trabajo, es chamba para el arqueólogo. Es decir, siempre de una u otra forma estamos justificando a la mancha urbana. O sea, no sabe, o sea, no sé, yo al menos en la ENA nunca llevé alguna materia de sociología de los fenómenos con los que nos íbamos a enfrentar en la práctica. No sé, fenómenos educativos, fenómenos constructivos, fenómenos sociológicos. Y bueno, la cuestión, y es a lo que desde el año pasado estamos pues, más o menos intentando pues, darle forma, es que entendemos que la mancha urbana en realidad es una manifestación de la precarización del trabajo. O sea, no es cualquier cosa. Cuando hablamos de mancha urbana, en realidad estamos hablando de que en México existe una situación de sobreexplotación del trabajo y eso genera mancha urbana. ¿Y eso por qué? Bueno, un poco el término sobreexplotación lo explico. Cuando un trabajador en un sistema capitalista como el que vivimos genera su producción, su día de trabajo, parte de lo que trabajó, en teoría debería de alcanzar para que él pueda subsistir, es decir, que pueda comer, divertirse, ver a sus hijos, pagar la escuela, etc. Y el resto, lo que sobra, se lo queda de ganancia capitalista, ¿no? Lo que se conoce como plusvalía. Bueno, en el caso de la sobreexplotación, es una categoría que se da sobre todo desde la teoría de la dependencia, es que en los países como México, los países dependientes, no solo lo que sobra para la reproducción, digamos, de esta fuerza, se le da al capitalista, sino que incluso no alcanza para que ésta se reproduzca. Es decir, para el salario en teoría tendría que pagar vivienda, salud, etc., y en las condiciones actuales no lo cubren. ¿Eso qué implica? Implica una presión demográfica. ¿Por qué? Porque las personas que no tenemos dinero necesitamos vivir en algún lugar, y algún lugar tiene que ser el más barato, y en ese lugar más barato implica que no lleve todas las pautas, reglas, órdenes sociales que impliquen espacios para la convivencia. Es decir, en teoría, una ciudad donde se esté teniendo conciencia sobre la vida de los trabajadores debería de tener sitios de esparcimiento, sitios de cultura, y en este caso lo que está pasando, lo que en realidad es la mancha urbana, pues es eso, no es pobreza, es explotación, ¿no? Y es que en realidad la mayoría de los arqueólogos, cuando estamos buscando eso y vamos a excavar en un lugar, decimos, no es que estamos en un lugar muy pobre, pero no, lo que está pasando es que en realidad estamos en un lugar donde existe sobreexplotación. Y bueno, para eso traje un montón de citas de personas que no me va a alcanzar el tiempo, pero la cuestión está en que el sistema en el que vivimos, el capitalismo actual, produce estos espacios. Y como arqueólogos, pues deberíamos que tener esta posición en la cual entender que nuestro papel también es un papel de resistencia. ¿Por qué? Porque al estar generando investigación en estos espacios y darle significado de investigación histórico a un espacio, lo que estamos haciendo es abrir o hacer más grande la experiencia de vida de las personas que ocupan ese espacio, que por una cuestión social actual, pues lo que sucede es que está restringido, ¿no? Que hay una cuestión de precariedad. Es decir, el arqueólogo cuando excava un lugar también está combatiendo la precariedad siempre y cuando las personas que estén cerca tengan acceso a ese nuevo bien
porque tiene que ver con una cuestión de disfrute, de goce, pero también de conocimiento y de reflexión, de identidad. Y bueno, todo esto, bueno, hay un señor que se llama Neil Smith, él dice, bueno, si el capitalismo genera espacios, los produce, nosotros si en algún momento pensamos en que existan nuevas formas de existencia, tendríamos que pensar de una vez cómo hacer esos nuevos espacios. O sea, siempre en nuestros proyectos tenemos que pensar cómo incorporar espacios en los que la vida vuelva a tener sentido en un proyecto político. Y bueno, digamos en los años 60, desde los años 60 ha habido distintas corrientes educativas que piensan que la educación tiene que estar... Dentro de estas cuestiones se han hecho conceptos como ciudades educadoras, etcétera, que por una cuestión de que ya están en la UNESCO y estos se han ido burocratizando. Hay ciudades que tienen nombramiento de ciudades educadoras, pero en realidad lo que se ha convertido son grandes burocracias. En México hay 11 ciudades educadoras, una de ellas es Ecatepec, y dónde están las actividades de la ciudad educadora, en este caso en Ecatepec. Y bueno, este concepto, sin embargo, de ciudad educadora es un concepto muy interesante. ¿Por qué? Porque básicamente le da al espacio y a las personas que interactúan en él la capacidad de convivir y de una u otra forma pues educarse en conjunto. Y educarse dependiendo, obviamente, del concepto que tengamos cada uno de nosotros de educación, pero el personal, bueno, pues educarse implica que generamos reflexión sobre nuestro entorno y conseguimos cambiar a mejores formas de vida en colectivo. Entonces, bueno, aunque ha habido formas en las cuales se ha burocratizado esta cuestión de la ciudad educadora, creo que es importante que nosotros como arqueólogos entendamos que nuestro producto al estar en el espacio de la ciudad forma parte de la educación de la ciudad, ¿no? Y que políticamente, al ser este concepto un concepto que ya está, digamos, en el aire, deberíamos de estar pugnando constantemente porque se fomenten ciudades educadoras, pero desde un punto de vista más crítico. No sé que los proyectos de ciudad educadora no han sido lo que se esperaba de ellos, pero sucede lo mismo con la educación pública, por ejemplo. O sea, no podría estar totalmente de acuerdo con la educación pública en general, pero sí con una educación, pero siempre sí con la educación pública, sí, cuando genera reflexión, cuando es para muchas personas, etc. Entonces, en este sentido, creo que podría ser interesante incorporar nuestra discusión a esa cuestión de la ciudad educadora, pero siempre desde una cuestión pues más crítica, y eso vuelvo a Texcoco. Texcoco es uno de los municipios con más historia, entonces como yo esperaba que hubiera aquí más gente, y bueno, generalmente a este congreso, a este evento, vienen muchas personas que participan en distintos pueblos y que tienen de una u otra forma pues actividades culturales. Entonces creo que deberíamos pugnar, los que generalmente venimos a este congreso, por impulsar este concepto, pero básicamente desde una cuestión crítica, y como arqueólogos tenemos mucho que proponer en términos de toda esta historia que de una forma muy general dije al principio, básicamente. No sé, traía unas fotos. Pues, igual a lo mejor con la computadora las podemos ver y grabarlas o algo, pero más bien decíamos hace ratito que la intención era poder de cada ponencia fuera un pretexto para comentar algunas cosas. Entonces pues igual yo invitaría, si no tienen inconveniente, a que pudiéramos ir participando mientras cada uno de nosotros va exponiendo sus ideas, y eso nos funciona también aprovechando que se unió a la mesa que tenemos aquí improvisada el arquitecto Carlos Padilla y la arqueóloga Nadia Sosa, que también Charlie, para los cuates, está ahí junto con los chicos de la nave, tienen colectivos muy participativos en esta región, y que su visión es de hecho muy urbana respecto a las problemáticas
de la región y que, digo, más allá de lo que quieran ustedes comentar, pudiéramos entonces ir ligando, ¿no? Que decíamos hace un ratito que justo estos procesos de crecimiento urbano en estas regiones periféricas de la ciudad detonan, entre otras cosas, procesos o proyectos de salvamento arqueológico donde algunos de los compañeros han participado, en particular Rodolfo, y que nos va a hablar de eso. Pero antes de pasar a lo mejor a lo de Rodolfo, no sé si quieren comentar algo respecto a lo que Juan mencionaba, ¿no? Y bueno, y perdón, Héctor, que de Espinosa también está acá desde el principio de que empezamos la transmisión y que él aborda los temas del patrimonio desde la parte, podemos verlo, más inmaterial, quizás, más religiosa, y que esta otra también tiene una connotación en el espacio público que podemos platicar contigo, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues yo creo que sí es interesante crear nuevos canales de vinculación social con la sociedad, porque a veces, como arqueólogos, nuestro trabajo se enfoca en la excavación, en entregar el informe y ya, ¿no? Dejamos la información o hacemos congresos para gente especializada, ¿no? Pero ¿qué pasa con esa gente, no? Esa gente que quiere conocer su historia y los lugares donde ellos viven. A mí me tocó eso, ¿no? Ver en los diferentes ámbitos que estuve que la gente se interesa, ¿no? por lo que hay, ¿no? Pero a veces nosotros como arqueólogos, no sabemos llegar a información a la gente o no nos interesa realmente, ¿no? Entonces yo creo que esos congresos son muy importantes para eso, ¿no? Para que dar a conocer esta información que tenemos, ¿no? Y que la gente se integrando, ¿no? Que sea partícipe de eso, de su legado cultural. Es algo que tema de interés que a mí me gusta mucho abordar estos temas. Bueno, sí, en ese sentido, comentando lo que dice Juan en relación a que el patrimonio arquitectónico urbano de la ciudad, de cómo se construye, de cómo se va conformando cada una de sus etapas, ese crecimiento desmedido en algunas ocasiones, pero que sí tiene que tener una situación de acompañamiento en relación a la gente que nos dedicamos a ciertos aspectos, ¿no? En este caso la arqueología sí tendría que tener otros vínculos más de orientación, de educación, pero sobre todo de generar conciencia en los entornos donde se trabaja para la cuestión de patrimonialización de esas situaciones, ¿no? Porque en realidad el entorno arquitectónico va ligado al entorno social de la vida común y eso a su vez va en función de otro patrimonio que es, como mencionaba, el patrimonio cultural vivo, ¿no? En función a qué es lo que me da identidad, a qué es lo que me da esa historia, a qué es lo que me da esa forma de vincularme, sí, con mi proceso histórico como tal, en función de las fiestas patronales, en función de las fiestas que están en torno a la naturaleza, que algunas vienen de un proceso largo de la historia prehispánica, pero que otras se conforman en ese entretejido histórico que sufre las culturas de la cuenca con la intervención española, ¿no? Entonces, sí es un trabajo muy importante el del arqueólogo en cuanto a la vinculación con la sociedad. Y sí tenemos que tener mucho tacto y sobre todo mucha energía, porque creo que es ahí a donde verdaderamente podríamos conseguir tener buenos resultados en función de que los colectivos trabajan, pero para educar, pero más para educar, para hacer conciencia, porque cuando la gente es consciente de las cosas que tiene, de su riqueza y sobre todo del lugar que pertenece, las cosas se dan, se cuidan de mejor manera y por ende pues hay una mejor convivencia en la cuestión de esa arquitectura y de esa cultura en la sociedad que se está moviendo en este momento. Y creo que ese es el punto más importante de este tipo de cosas. Porque en realidad la arqueología de hoy, la que estamos ejecutando en el siglo XXI, no es la arqueología del siglo XX, de mediados del siglo XX, ¿no? O sea, la arqueología de hoy definitivamente está enfocada en una cuestión de salvamentos, en donde la investigación se ha ponderado de manera tal que ya no es precisamente el fin último, pero que además tiene que dar solución a problemas que se están haciendo ya en lugares donde está la población, no por llegar, sino encima, ¿no? Cuando las investigaciones arqueológicas hacían, me voy a ir al sitio que está abandonado, vamos a desmontar, y bueno, había toda una
otra cuestión de cómo afrontar un problema. Eso no lo hemos podido resolver ni desde la ley ni desde la academia porque no nos hemos podido adaptar a las nuevas necesidades de cómo se hace la arqueología hoy en día, ¿no? Entonces creo que este tipo de foros son de suma importancia para poder dar, no solución a esto porque es un monstruo de muchas cabezas, ¿no? Tendríamos que estar hablando de cómo vincularse con instituciones, de cómo generar los espacios necesarios en la Cámara de Diputados y las instancias políticas específicas para poder generar las leyes que den cobertura a nuevos programas de cómo vamos a darle solución a esta nueva convivencia entre lo que sería la sociedad, el vínculo arqueológico y la arquitectura, digamos, contemporánea, ¿no? Porque como dices, esto no va a terminar. Las necesidades de vivienda es una cuestión que no la vamos a quitar nunca. Entonces, todo el mundo quiere quedarse en el lugar donde nació, por supuesto, eso es lo más natural. Y eso es lo que hace que crezca la mancha urbana, que al final de cuentas somos todos, pero que no hemos podido dar solución porque no nos hemos dedicado a buscar solución para eso, ¿no? Lo hacemos desde el punto de vista cuando ya nos enfrentamos a una situación y entonces, ok, como los antecedentes, porque el patrimonio, porque como esto, porque hay un vínculo con la sociedad, porque esto es valioso, y entonces hago mi museo y todo eso. Pero eso en realidad debería de ser ya una norma, ¿no? Algo que tuviera una estructura totalmente hecha, pero que venga desde programas de la escuela, en donde el arqueólogo que recién sale sepa que se va a enfrentar a situaciones de sociedad, de política, de convivio y de conflicto con las empresas constructoras, ¿no? El mismo municipio, porque a veces pareciera que no, pero también los municipios te ponen muchas trabas de repente, ¿no? Entonces, si no nosotros hacemos un espacio o un lugar como este, y de aquí empezar a extraer la semilla para poder, digamos, tener productos o resultados que respondan a estas necesidades, pues yo no veo cómo lo vayamos a hacer, ¿no? En el entendido de que en la ENA se sigue dando un plan de estudios que posiblemente ya esté obsoleto en términos de las necesidades y de cómo se tiene que afrontar hoy la arqueología, sobre todo en las zonas urbanas, que cada vez es más, ¿no? Porque prácticamente hoy todas las ciudades de los estados de México, ahora la arqueología se está haciendo en esos lugares, ¿no? Más allá ya no hay ese proyecto de investigación de vamos a ir a la sierra, no, porque además tampoco los presupuestos y todo eso está para eso, ¿no? Hay que buscar esas nuevas formas de propuestas de cómo responder a la nueva manera de hacer arqueología en el siglo XXI. Pues, tal vez eso serían incluso propuestas que colectivos como podríamos empezar a lanzar y que empiecen a tener eco, porque la academia está en su nicho, y los políticos difícilmente van a contestar a cuestiones de necesidades reales de la población, y la población, por supuesto, tiene sus prioridades en cuanto a cuestiones de conservación, de patrimonio y de cultura, ¿no? Y entonces debemos de buscar ese vínculo o ese elemento que engrane todo esto y empezar a formar esa nueva manera de cómo vamos a hacer la arqueología en el siglo XXI, que ya no es la del siglo pasado. Solo las presas. Y que nos siguen dando los sueldos son los únicos del siglo pasado. Sí, ¿no? Bueno, pero es que es parte de la misma mancha, es eso. Sí, claro. Ese es un No proceso. hay sueldos que no alcanzan y entre ellos los de los arqueólogos. Sí, claro. Bueno, paréntesis, estaba leyendo justo con este asunto de la construcción y la forma en la que afecta el patrimonio y la construcción del principio de vivienda de todos los niveles. Uno de estos edificios de Big Grand que están ahorita en el debate de que si van a tapar el paisaje patrimonial de Seúl y todo eso, uno de 150 metros cuadrados, muchísimo, lo van a vender en 8 millones y medio, ¿no? Entonces evidentemente nadie va a vivir al pie de Seúl. Entonces quienes están
quienes fuimos a Seúl la escuela, vivíamos generalmente muy lejos, ¿no? Porque no teníamos 8,5 millones para comprar un departamento ahí, ¿no? Ahí está, ese es el asunto. Que ese es el otro problema, además, porque te estás encontrando con este fenómeno, ¿no? En lo que antes eran los espacios rurales en donde se hacía la arqueología, está llevándose esta tendencia en cuestiones de investigación arqueológica y demás, ¿no? Liberar de arqueología, registrar lo que había ahí prehispánico, histórico y como sea, para que venga el progreso y construya a como decida. Pero también tienes, por ejemplo, en espacios históricos o en espacios del centro, que está este proceso de gentrificación, ¿no? Entonces, en centros históricos, en diferentes lugares, habría como diferentes ejemplos ahí para analizar, pero tienes este elemento común. Están gentrificando los centros históricos, lo están limpiando de estas imágenes de pobreza, ¿no? Y que también es terrible y también es invasivo y también es transgredor de esa identidad humana y de ese derecho que deberíamos tener todos hacia vivir nuestros espacios históricos y los espacios de centros y demás. Y entre eso ahora los espacios universitarios también están llevando ese corte. Entonces es algo también que en algún momento debería de verse hasta por un enfoque sociológico, antropológico, porque pues también son espacios que albergan historia prehispánica y en algún momento tarde que temprano nos toca trabajarlo, pues, ¿no? Y lo que implica el hecho de que diferentes procesos sociales que están ahí marcados en la evidencia material se están quedando ahí, ¿no? Sí, y es que lo dices muy bien. Pretenden quitar la imagen de la pobreza, no la pobreza, por supuesto, solo la imagen. Y regreso al argumento que he estado pensando desde hace ratito respecto al asunto de la construcción. Es que, de nuevo, construir solo quita la imagen de pobreza, es decir, tener una vivienda que se construye por uno mismo de un piso y medio, porque todavía falta echarle la losa y todo eso, pretende quitar la imagen de pobreza que tenía con mi casa de adobe, pero en realidad la pobreza no se va a ningún lado, está ahí, ¿no? Solo que ahora tiene una expresión material de un bloque de cemento. Y clasificaciones frente al patrimonio y la construcción de paisajes en las ciudades, a lo mejor son más graves que realmente lo que puede uno mejorar respecto a las condiciones rurales o del paisaje rural de los pueblos de alrededor de Texcoco, por poner este ejemplo, cómo se va transformando en estos paisajes más bien de casas cuadradas de bloques de cemento que no son malas por sí mismas, sino porque traen detrás estas ideas o prejuicios respecto al crecimiento o el desarrollo, pues. Sí, lo que quería como hablar sobre estos puntos que están mencionando del crecimiento de la mancha urbana y de la construcción sobre sitios arqueológicos, pero yo creo que no es tanto la necesidad de vivienda ni la necesidad de construir, sino más bien es el interés de especular sobre el valor del suelo. No es la pobreza por sí misma, sino más bien, de hecho no, yo creo que las personas, los habitantes, muchas veces tienen más conciencia del entorno donde viven, de dónde están parados, pero son más bien las empresas las que construyen las inmobiliarias, las que tienen el interés de utilizar y sacarle rentabilidad a los predios, y son los que acaban destruyendo. Es el caso de Ara, no es la necesidad de 900 casas que había en Texcoco para habitarlos, porque había quizá otras zonas donde se podían, y otra forma de construir viviendas, o sea, autoproducirla uno mismo, y de acuerdo a las necesidades de cada familia. El caso de Ara responde a otras necesidades, la necesidad de los inmobiliarios, de las desarrolladoras inmobiliarias, y es el caso también de la destrucción del paisaje de Ciudad Universitaria con los edificios. O sea, no es la necesidad de comprar un departamento de 8 millones de dólares, o no sé cuál es el valor, pero es muy alto en los departamentos. Es más bien el interés que tienen las inmobiliarias. Es el caso también en las zonas rurales cuando meten oleoductos y pasan por zonas arqueológicas o hacen proyectos de empresas, etc. Son proyectos más bien que lo que hay detrás es un interés económico. Entonces no es tanto la necesidad de la gente, no es la pobreza quizás, sino más bien yo creo que es esta parte de lo que hay detrás de la idea de lo que se vende como desarrollo, es más bien un interés económico. Sí. Sin embargo, también hay una cuestión de segregación. No sé, un caso específico, Xochimilco, ¿no? Es zona de patrimonio, pero cuando todos pensamos ciudad patrimonio Xochimilco,
inmediatamente nos vamos al centro de Xochimilco y Trajineras. Pero toda esa parte del patrimonio que existe de los pueblos de Xochimilcas, pues está ahí arrumbado en el cerro con condiciones de pobreza muy, muy fuertes. Es decir, una ventana arqueológica está bien cuando es en el centro de la ciudad, donde sabes que todo el mundo lo va a visitar, cuando es en una colonia rica. ¿Por qué? Porque a los que viven ahí sí se pueden permitir tener un momento para mirar un vestigio que le va a reflexionar sobre el tiempo humano y la vida. Pero el que vive en lugares donde hay gran pobreza y pues, parte del producto de la explotación, ellos no se pueden permitir eso porque su tiempo se lo tienen que gastar en viajar 2 horas y media al trabajo, trabajar 8 horas y aventarse otras 2 horas y media a su casa, dormirse y punto, porque básicamente no hay oportunidad de reponer tu vida. Y en ese sentido, hay una cuestión en dónde decidimos hacer una ventana arqueológica también es una actitud de segregación de las políticas públicas, ¿no? O sea, a lo mejor el arqueólogo sí lo intentó, pero el nivel de políticas públicas eso es. Sí, claro. Bueno, seguimos contigo, Lidia. Pues creo que va en el mismo corte. Porque para conectar esa parte y qué ha pasado por allá donde has andado y de qué forma podemos a lo mejor después aprender esas experiencias un poco en nuestros contextos, ¿no? Pues justo como va en esta línea, en el sentido de que viendo como esta vorágine vuelvo institucional hasta de cómo se nos está formando a las generaciones de arqueología, inclusive cómo estamos formando a las generaciones de arqueología. Nosotros hablamos de la ENA, pero hay otras escuelas más en el país y hay gente de otros países que está viniendo a ejercer arqueología en México también, y habrá que ver también cómo se les está formando, bajo qué enfoque, en torno a estas nuevas necesidades, ante estos nuevos retos de orden y de carácter público, ¿no? En materia, precisamente, yo coincido totalmente con usted, arquitecto, en el sentido de que es esta cuestión de hacer la especulación en torno a la tierra, al valor de esos espacios, y sabemos, claro, desde la reforma agraria, que tenemos estas otras posibilidades en donde la tierra se le está viendo con un sentido de ganancia únicamente, en una cuestión más que productiva, que era el sentido del ejido cuando se hacen los repartos, va en ese sentido económico. Y en esta cuestión, en donde no necesariamente la gente dueña de los ejidos o dueños de aquellas tierras están viéndole el sentido económico, que sí están viendo empresas, inclusive pues la misma estructura de Estado, pues, ¿no? Entonces, partiendo de eso, de que no solamente es aquella empresa aislada, sino que es todo el orden de gobierno municipal, estatal y federal, en torno a que aquel se le proteja y se le garantice que pueda ejercer su derecho a explotar y sobrevalorar aquella tierra, vamos a encontrarnos con que las diferentes instituciones también están en ese ejercicio, y entre esas volvemos el Instituto Nacional de Antropología, ¿no? Con este mismo corte de las investigaciones de salvamento, ya no son investigaciones realmente, pues estás mandando a la gente a que haga la liberación, la recuperación de información, de materiales y registren, pero no se están haciendo investigaciones realmente. ¿Y qué es lo que pasa? Eso tiene una implicación social también. Están liberando aquellos espacios, están haciendo construcciones que no son necesarias, y sabes que no vas a tener una actitud crítica por parte del Estado para evaluar realmente en dónde sí podrías potencializar infraestructura pública o privada. Y del otro lado también tienes todo aquello que decía Juan José, estamos perdiendo aquel potencial histórico. Y ese potencial histórico lleva como una estocada mucho más fuerte, en el sentido de que generalmente nosotros decimos que la gente haga conciencia. Carajo, si las mismas instituciones y la misma estructura de Estado te está destruyendo las posibilidades de que aquella gente haga conciencia, porque estás destruyendo todo, caray. Es de verdad, es una manera bien transgresora, y no es solamente transgresora para la gente de Texcoco, para la gente a donde llegue a verse un salvamento. De verdad, es una transgresión a toda la humanidad,
porque ese sentido del conocer tu historia, de disfrutar tu historia, se está perdiendo con ello. Entonces, justo a mí lo que me interesa tocar es esta parte del uso social y del sentido social de cuando hablamos de arqueología, no solamente los sitios arqueológicos abiertos a público. Y creo que, bueno, en este sentido, habría que hacer como una anotación en el orden institucional. De entrada, volvemos a lo mismo, esta cuestión de la ley federal, porque es de lo que nos podemos agarrar desde adentro y desde afuera también, desde una cuestión jurídica, normativa. Pues vamos a esta cuestión de que el patrimonio, a fin de cuentas, tiene un carácter público. Y decía Juan José, eso nos permite el potencial que desde adentro, desde afuera de la institución garante de ese patrimonio, tenemos la posibilidad de reclamar que esa historia es de todos, como humano, ya sea de donde vengas o como mexicano, local, etc., ¿no? Entonces, esta utilidad pública y esta función pública que se le debe de garantizar es algo que de entrada las mismas instituciones deberían de hacerle saber a la gente. Tú tienes el mismo derecho que el arqueólogo que está ejecutando el salvamento en Texcoco a conocer ese espacio. A él la empresa le estará pagando, pero por el hecho de que eso te pertenece a ti, puedes acercarte al pozo y tienes el derecho a que se te explique qué es lo que está pasando ahí, qué proceso histórico, qué proceso social está inmerso en ese pozo de 2x2 que el arqueólogo está excavando, porque es algo que te pertenece en historia, en identidad y como parte de tu patrimonio y de todo el sentido histórico como un derecho humano. Y en ese sentido creo que también lo que deberíamos de tener como muy claro es que pues si ya tenemos estos derechos que la ONU nos ha otorgado luego de la posguerra, pues vamos a hacer ejercicio de aquello, ¿no? Entonces, esta cuarta generación de los derechos humanos que hablan de los derechos culturales va en ese corte. Esos derechos culturales, ¿qué implica? El hecho de que yo tenga el espacio, tengamos todos la posibilidad de disfrute de nuestro tiempo libre y que ese tiempo libre vaya canalizado por un sentido de derecho cultural. Y en eso implica también el que conozcan mi historia, el que mis hijos, el que mis sobrinos y cuanta cosa tengan la posibilidad de acercarse y no únicamente a través de la ventana arqueológica que está fuera de la catedral, ¿no? Perdón, digo, llegué tarde. Sí, claro. Pero lo poco que he escuchado, pero qué importancia tiene, y no compromiso como historiadores o investigadores sociales, la historia en este contexto neoliberal, en este contexto globalizador. Porque lo que tú comentas es muy cierto, pero aquí se ve la respuesta. Somos 5 o 7 gentes cuando debiese haber más. Es decir, ¿cuál es el futuro de la historia? Innovando la arqueología, todas las ciencias sociales, en ese término de historia, ante el mundo globalizador, que es el que estamos viviendo, ¿no? Y ¿cuál es el futuro de la historia? Pues yo creo que o sea, y está muy direccionado, y el mismo Estado es quien trata de buscar esto, justo, ¿no? La pobreza se reduce al número de votantes. La población pobre no conoce su historia más que en lo local, y eso con la poca información que pueda tener y demás. Porque una población informada, una población que conoce su historia, que defiende sus procesos históricos, es un potencial para sublevarse al Estado y a las diferentes instituciones fortísimo, ¿no? Entonces, es mejor tener este tipo de foros para las instituciones municipales y cuanta cosa, y a ver si nos sacan. Porque de verdad es una población que es mucho más manejable. Pero por lo mismo creo que una visión crítica desde la historia, desde la antropología, va también a transgredir aquello que ya es transgresor de nosotros. Esta cuestión de que solamente en las instituciones educativas es en donde vas a tener los contenidos de historia, vas a poder conocer bajo las posibilidades que la misma institución decida, vas a tener estas posibilidades de visos, de ventanas hacia conocer tu historia. Pero otra pregunta, digo, pero el mismo Estado, ¿sí?, en la cuestión educativa, ha limitado el concepto de historia. Sí, claro. Y entonces, ¿cómo se puede, o cómo generar que los niños ese gusto por lo nuestro, ¿no? Claro. Por lo nuestro como país, pues, independientemente de lo que es a nivel mundial. Pues,
Yo creo que lo que dices es muy cierto. Al liberalismo no le interesa que la gente conozca la historia. Lo que está produciendo es un montón de personas que solo sirven para trabajar y para obedecer y que medio coman, medio puedan. Y la cuestión es que aún siendo pocos, pues tenemos que resistir, ¿no? Es el dicho, con los bueyes que tenemos hay que arar. Y sí, ¿qué sentido tiene? Pues tiene el sentido que le demos cada uno de nosotros y social. Bueno, para los que estamos aquí interesados, creemos que la historia juega un papel importante en cómo vamos a desarrollarnos como personas, pero también como sociedad y cómo vamos a responder ante esos sistemas que no le importa que conozcamos. Entonces, bueno, buscar las brechas, como dices, la ONU tiene programas que nos ayudan, pero que no dejan de resolver el problema. Pero esos pequeños espacios, ese salvamento que por hoy tuve el trabajo y hice un huequito en la tierra y encontré 3 tepalcates, bueno, pues esos 3 tepalcates se los cuento al que pase, se los cuento a mi mamá, se los cuento a mis vecinos, y para que más gente sepa lo que pasó, ¿no? Y los vamos interesando, no sé, en términos de sentido es eso, creo que el sentido es resistir, porque si no es trabajar en pro de aniquilarnos a nosotros, ¿no? Como sociedad, como humanidad incluso. Y creo que tenemos un gran bastión y eso es una fortuna porque es justamente los pueblos originarios los que, digamos, llevan esa bandera de resistencia en función del proceso cultural histórico, que claro, no es un proceso, habría que verlo desde otro punto de vista no académico, ¿no? Porque la historia en realidad la podemos ver desde ese sentido, ¿no? En el ámbito académico y bajo ese flujo es lo que el poder determina en cuestión de la historia. Pero hay otra historia que es la que corresponde a justamente los pueblos. Entonces, ¿qué tipo de historia es la que queremos mantener o sustentar? Creo que es la de los pueblos la que tendríamos que ver, en tanto que no tenga ese contenido o sesgo político. Porque acá es a donde verdaderamente está el interés de preservar de entrada su historia, su proceso histórico, pero en donde va involucrado cultura y aquellas cosas que hacen que las personas de ese lugar sientan identidad en el lugar donde viven, ¿no? La historia general, lo único que te voy a decir es que hubo una institución, una persona, hubo un acto o un suceso, pero eso queda muy fuera, ¿no? de lo que yo como persona perteneciente a un pueblo o un lugar pueda tener como sentido más allá de conocer el dato, ¿no? Sin embargo, si sé que aquí hubo una tribu, un grupo indígena que se dedicaba al bordado, a elaborar un alimento, a aprovechar un espacio lacustre o tener una ceremonia en el cerro, eso me da más sentido de pertenencia al lugar a donde estoy. Y creo que la historia debe de ser en ese sentido por allá, ¿no? Entonces, yo siento que justamente son los colectivos que vienen de la misma sociedad los que tendríamos que tener el compromiso de hacer por preservar eso. No lo vamos a permitir, no lo vamos a recibir nunca desde el Estado. El Estado tiene su estructura y tiene su discurso en el cual deja fuera muchas cosas, principalmente a la gente, ¿no? Entonces, si no somos nosotros mismos los defensores de nuestro legado. Y que manejan historia más. Exacto. Y si a esos mismos grupos les agregamos cada vez más el apoyo de personas especializadas, la lectura de libros, el compromiso de tener, no sé, difusión, de cursos, de cosas de ese estilo, pues yo no veo entonces cómo, porque el gobierno no lo hace. O sea, desde el punto de vista gubernamental, lo que interesa es darle un valor económico al territorio, al lugar, extraer los recursos y sobre todo los impuestos, ¿no? Que está ahí. Yo no veo que haya un beneficio real sobre
una política de vamos a hacer algo por el lugar, ¿no? Pero quizá habría dos formas. Aquí queda un también, habemos terminamos varios de la parte académica. Yo iba a ser profesor en la Universidad del Estado de México, una licenciatura en urbanismo que tiene perfil de urbanismo. Pero lo que veo es que estamos muy encerrados en nuestra torre de marfil, los académicos, y muchas veces esta parte legal que hablábamos hace rato, que hace falta definirlo o acentuar ciertas partes para proteger el patrimonio, pero si lo legal no permea también en lo social, o sea, no hay un deseo de la sociedad de proteger su patrimonio, aunque esté en la ley, no va a ser suficiente para ejercer realmente poder proteger el patrimonio. Pero creo que podría haber una solución, y es que se rompa esta vinculación que hay entre los académicos y entre el sentido de la población, el sentido de la sociedad. Creo que estos foros son una oportunidad, pero creo que esos foros tienen que incluso transformarse y salir a la calle. O sea, la arqueología, el urbanismo, la arquitectura, salir de la calle, hacer arqueología con la gente. Y lo que me va a hacer un concepto de ciudad educadora, creo que una forma en la que se podría premiar esta discusión es con la gente, con los habitantes, es uno primero ocupando los espacios de la ciudad, los espacios públicos para dialogar sobre estos temas, y la otra es construir mismos espacios públicos donde exista valor patrimonial, sea arqueológico, sea arquitectónico, sea urbano, o sea incluso de las mismas dinámicas sociales de carnavales, fiestas, apropiarnos los conjunto con la población de este mismo patrimonio. Y entonces creo que eso ya le da un sentido mucho más distinto al trabajo que nosotros tengamos como académicos, pero que está dirigido ya en los hechos reales con la gente, ya como una ciudad educadora, que la misma ciudad de su conformación sea la que permita que la gente se genere esta identidad con respecto al espacio en el que está habitando. Es una posibilidad que Y bueno, por ejemplo, en ese sentido, hay un autor que a mí me gusta mucho, escribió un libro que se llama Historia como hazaña de la libertad, Benedetto Croce, un materialista histórico. Pero lo que él plantea es justo que tenemos diferentes momentos a lo largo de la historia y del desarrollo humano en donde tenemos posibilidades de ver que la población no se ha dejado mermar y no ha permitido creerse el cuento de que esto tiene que ser así. O sea, decías hace rato, o sea, pareciera que hablar de progreso o hablar de liberarnos de esa pobreza es construir, hacer obras. Pareciera que el capitalismo ya va a ser el capitalismo siempre y que siempre vamos a vivir en estas condiciones y que tenemos que acostumbrarnos a que el 70% de la población mexicana siempre va a ser pobre, ¿no? Y eso no tiene por qué ser así. Entonces, lo que se plantea precisamente es como esto, el potencial de conocer la historia, conocer esas posibilidades de emancipación como humanidad, nos permite también potencializar y el hecho de venir y decir, esto no siempre ha sido así y esto no tiene por qué ser así. Y esto que ya estoy asumiendo debería de ser colectivizado, ¿no? Este cambio que comentaba usted va en este sentido, por el hecho de ser seres sociales, de que el humano desde todo nuestro desarrollo histórico hemos llegado a esta etapa de la vida porque somos seres sociales y porque siempre vamos a requerir de colectividades, y qué mejor que sean colectividades que conocen sus procesos históricos y que los sociabilizan. ¿De qué manera hacerlo en espacios públicos? En el caso, por ejemplo, de lo nuestro, en cuestiones de arqueología, pues hacer tal vez, nosotros les puedo comentar del proyecto que llevamos en Guanajuato, desde el instituto y demás, lo que hemos hecho es que no tenemos un solo peso, pero eso no nos quita las ganas de estar trabajando con niños en uno de los municipios en donde hay un sitio arqueológico que llegó la mancha urbana y lo único que quedó fue una rejita que el municipio, así gracias a la vida, hizo una reja y ahí no se construyeron casas. Pero la gente, siendo migrantes de diferentes partes de los estados, del mismo estado de Guanajuato, de repente protegió eso. Porque pasaba que por una cuestión de administración pública y de falta de planificación de esos espacios, era el único lugar en donde había pasto. Lo demás eran casas, casas, casas. Entonces, ese espacio, que en realidad es un sitio arqueológico y fue protegido por ser sitio arqueológico, la gente lo asumía que era la cancha en donde los chiquitos iban a jugar fútbol.
Entonces, pues buenísimo, mano. O sea, mientras lo protegen y los niños sabes que van a estar ahí, vamos viendo cómo darle el sentido de sí, es un espacio recreativo, pero también es un espacio histórico. Y es tuyo y te pertenece, y ahí está plasmada la historia de otra gente que antes, en el mismo lugar en donde tú estás viviendo, antes vivió. Y te imaginas cómo eran sus hermanos, qué comían, con cuánto, si tenía un perrito. Entonces, justo lo que ustedes estuvieron haciendo en Teotihuacán, empezar a hablar como de esta vida cotidiana de la gente prehispánica, y de alguna manera hacer analogías o estar pensándonos en una manera de cómo vives tú, qué proyectos de vida tienes tú, qué proyectos de vida piensas que tenía aquella gente, ¿no? De qué manera resolvían, te imaginas si la mamá lo regañaba, cómo actuaba el nene. Entonces, de repente, el entendernos como humanos todos, creo que es una manera como mucho más grata de que los niños, que son los principales con los que nosotros hemos trabajado, se interesen en conocer por el hecho de saber cómo se vestían los chavitos en el 670 después de Cristo, ¿no? En mucho, Juan José podría también platicarnos de esta forma en cómo ellos han hecho un ejercicio mucho más amplio en Teotihuacán, pero va en este sentido, ver las posibilidades que puedes plantear como profesionista de esto para mantener viva esa llama, ese interés de conocer nuestra historia, pero más allá de solamente como esta cuestión de hablar de identidad o de hacer conciencia en torno a la historia, pues este sentido de humanos, de simplemente el hecho de cuestionarnos cómo hemos vivido, cómo hemos resuelto nuestros problemas como humanidad a través de la historia. Y de verdad que ese sentido, haciéndolo público, aún sin un peso, con cartulinitas, con fotos, hablando en las escuelas, yendo a dar charlas, preguntarle a los chiquitos, y a través de los chiquitos lo que a nosotros nos ha funcionado mucho es convocar en realidad a todo el núcleo familiar a través de los niños. Nosotros, por ejemplo, en este sitio que les comento, lo que hemos hecho es de, oye, vienes a jugar fútbol aquí, pues vamos a limpiar el sitio para que juegues en un espacio bonito, con el pasto cortadito, y en ese inter es estarles contando, mira que hay un pedacito de cerámica, esto era de esta y de esta y de esta, y vengan chavos, vamos a explicarles este cachito, porque estaba detrás de la basura de Sabritas, ¿no? Y estamos limpiando el sitio, cortamos pasto, al final les hacemos un convivio, pero para eso necesitas que vengan las mamás también y que vengan los papás. Entonces, cuando menos piensas, tienes a todos los núcleos familiares ahí metidos, limpiando ahora el sitio arqueológico, no solamente las canchas, ¿no? Y creo que de repente esos ejercicios como más colectivos, en donde de repente es simplemente cosa de resolver cómo vamos a hacerlo, nos permiten mantener esas posibilidades de interés en espacios comunitarios, como decía Héctor. No necesariamente las instituciones van a hacerlo porque no necesariamente a las instituciones les interesa que nosotros llevemos ese corte, ¿no? Pero más que ser especialistas en alguna formación, pues es este sentido histórico que Juan José planteaba, esta situación del disfrutarnos nuestra historia, de conocer nuestra historia y de no permitir que nos ofusquen en algún momento pensando que todo esto tiene que ser así y nada más, ¿no? Entonces, para cerrar, considero que una de estas posibilidades de uso social de los sitios arqueológicos no necesariamente está pensado hacia los sitios abiertos al público. En donde exista potencial arqueológico, tenemos también esa posibilidad de tener un viso hacia la historia. Y en algún momento hacemos algún salvamento, qué escuela está cerca. Hablemos con la directora y si nos permite que los chavitos vengan a conocer los hoyos y explicarles qué es lo que hemos estado encontrando, o que nos permitan 20 minutos ir a explicarle a los chavitos, llevar los materiales, que los niños lo toquen. Tienes estas posibilidades de estar abriendo frentes de interés en torno a la historia. Y bueno, ahí lo dejaría para que ustedes comenten más. Yo nada más agregaría que justamente a todo eso del patrimonio arqueológico, pero también hay otra cosa que es la cultura viva, ¿no? Y creo que en ese sentido también hay arqueología en todo. En el carnaval, por ejemplo, los trajes, toda la indumentaria que se utiliza, o sea, todo lo que es cultura material, termina siendo el referente de un estudio arqueológico, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Y todo estudio arqueológico termina siendo un referente histórico, ¿no?
Entonces, bajo esa situación, podríamos ver que no es necesario solamente abrir una excavación y sacar el vestigio, sino que la arqueología realmente está pues, latente en todos los planos de nuestra vida, ¿no? Todos usamos ropa, todos traemos cosas, todos usamos objetos de cultura material. Y la cultura material es un proceso de un hecho social, ¿no? Así que podríamos verlo. O sea, hoy usamos un tipo de ropa, pero a lo mejor hay un grupo dentro de nuestra comunidad que usa ropa ancestral, que hace comida ritual, que solamente en una fiesta se viste de tal manera y solamente en la fiesta hay cierto tipo de música. Pues todo eso es un proceso arqueológico, si lo queremos ver. Es parte de la dinámica cultural. Exacto. O sea, la arqueología no solamente tiene que ver con lo que está enterrado y en el pasado. La arqueología está aquí y la vivimos todos los días. Pero es la visión que no tenemos los arqueólogos de todo eso. Sí, claro. La gran mayoría nos quedamos con el pasado. ¿Sí? Exacto. Lo que pasa es que justamente eso No nos trasladamos. son las cosas que debemos de pugnar desde nuestros nichos en la academia, desde nuestros nichos en la sociedad, desde nuestra postura como investigador, para que justamente cambien las ideas, la percepción, y a partir de eso, bueno, se genere, pues yo sigo llamándole conciencia, ¿no? En las personas, y porque somos herederos de una cultura inmensa. Entonces, no terminaríamos nunca de estudiarla, ¿no? Y sin embargo la vivimos. Y yo creo que eso es lo que hay que comentar más en los chicos, porque acercarles una monografía, un libro, si no quieres que lo lean, no lo lean, pero que lo vean, que se enteren que existe. Y alejarlos de eso de que ya nada más estamos en copy-paste en los trabajos y hay otras cosas, ¿no? Hay música, no solo reggaetón, o sea, México tiene una tradición musical increíble, la comida, cuántas cosas ya no se comen, desde hierbas y insectos, granos y hoy ya ellos no, o sea, estamos perdiendo todo, ¿no? Todo tipo de identidades, porque hoy pues estamos en la vorágine capitalista realmente y estamos inmersos ahí. Entonces lo que nos compete a cada persona, y eso ya es de manera individual, es tratar de defender y de tener esa resistencia que por fortuna, como les dije, los pueblos originarios lo llevan de alguna manera todavía avante, ¿no? No hay proyectos de investigación de cómo no dañar el subsuelo teotihuacano, ¿no? O sea, la cuestión es esa, que pareciera que no hay voluntad de buscar alternativas. Y bueno, hace rato decía Rodolfo del museo y de lo de aquí del centro cultural. Yo sí creo que para la población es importante saber dónde están los pisos. Para la población y para el arqueólogo, porque o sea, es muy feo ser objeto de leyendas urbanas en las que, no, pues es que el arqueólogo se llevó la pieza a la casa, sí, ¿no? Tenía oro, ahora es millonario, etc. O sea, creo que la acción de extraer un bien cultural del subsuelo es muy atractiva para que todo el mundo invente una historia en torno a eso y que requiere transparencia. O sea, requiere transparencia y decir, bueno, a lo mejor no esté exhibido en un museo, pero que todo el mundo sepa dónde está. Transparente para el público. Catálogos, eso está aquí, cuando quieras, pues sí, ver. Tal otro se tiró, tal y tal Tepacacho. Pues sí, pues esa era la idea, poder detonar, que pensemos. Yo concluiría un poco con esto, la parte que me toca exponer, sigamos discutiendo, debatiendo si quieren, pero detonar que hay otras formas en las que podemos pensar y pensarnos frente a los sitios patrimoniales en general, ¿no? Y que hay alternativas que tienen que ver con el arte, con la ecología, con la educación, con un montón de cosas que no pasan por esas formas que tradicionalmente hemos pensado para
crear conciencia, dicen, en la gente, ¿no? Entonces, yo alguna vez en una charla con una chica que tiene un programa de radio en internet, me decía, es que la gente tiene que ser partícipe de la protección de sus patrimonio. Yo le decía, no, la gente tiene que hacer la obligación de ser partícipe y cuidar su patrimonio. Yo le decía, no, la gente tiene el derecho de vivir su cultura. Los obligados de proteger el patrimonio somos nosotros, ¿no? No, porque resulta que también es su culpa, pues, ¿no? Que todo se pierda. O sea, no podemos con nuestra culpa y se la estamos pasando a la gente. Y es más bien nuestra falta de imaginación y de creatividad para generar otro tipo de alternativas, ¿no?